¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Secreto a Voces. Soy Lucy Olivares y me da muchísimo gusto saludarlos y hoy presentar un tema vinculado a la salud reproductiva. Hablaremos de la baja reserva ovárica y esta inquietud que tal vez tenemos muchas mujeres alrededor de los 30 años que nos preguntamos por qué luego se presentan tantas complicaciones para embarazarse o luego hay abortos. Entonces, me da muchísimo gusto que me acompañe y que ella aceptado esta invitación el doctor Carlos Lauro Valdés. Él es ginecólogo especialista en biología de la reproducción humana. Así que, doctor, muchísimas gracias. ¿Cómo Lucía, está? como siempre, un honor platicar contigo. Siempre es un placer poder acompañarte, así es que estamos encantados de participar. A tus órdenes. Muchísimas gracias. Y pues sí, digo, me comuniqué con usted para mencionarle este tema, ¿no? La inquietud que luego, conforme uno va creciendo, y siempre lo planteo así, ¿no? Cuando somos niñas, pues la idea, o piensas en que el embarazo va a ser algo, pues muy fácil, ¿no? Porque así te lo van contando, ¿no? Cuando seas mamá y cuando te tengas tus hijos. Entonces tú piensas como niña, como puberta, pues, tal vez como adolescente, que en el momento en que tú decidas ser mamá, pues es algo que se va a dar así de fácil y tú vas a poder elegir cuántos hijos quieres tener y ya, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, es algo que a mí me ocurrió, que pues iba creciendo y luego podía platicar y escuchar a amigas que eran más grandes que yo, compañeras de trabajo, y luego te dabas cuenta que había muchas de ellas que no les era tan fácil embarazarse. O luego podías escuchar a mujeres que tal vez estaban en los 40, pues sí, en los 40 y que te compartían que pues no pudieron ser mamás, ¿no? Y es algo o que perdieron tal vez uno o dos hijos y luego ya dijeron, bueno, no es para mí el ser mamá. Y entonces, como fue ahí cuando yo me empecé a dar cuenta o a cuestionarme esto, que entonces tal vez no es tan fácil como lo pensaba cuando era una niña, ¿no? Tal cual. Y que hay muchos factores por lo cual se pueden presentar como complicaciones para embarazarse, ¿no? Ahorita de camino hacia acá, venía reflexionando un poco acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy y precisamente pensaba en ese punto que tocaste, el que no estamos preparados para saber lo difícil que es embarazarnos. Le damos por entendido que es automático, sencillo y que no vamos a batallar para lograrlo. En esta misma semana tuve la oportunidad de atender a dos pacientes en mi consulta de 50 años de edad, Ujú. 50 años de edad, que llegan buscando un embarazo y prácticamente como si dieran por entendido que lo pueden lograr fácilmente, ¿sabes? Una de Ujú. ellas me decía, es que tengo muy buena genética y me dijeron que puedo embarazarme. Una cosa es tener buena genética, que seamos sanos y que no tengamos un problema de salud y otra cosa es que podamos embarazarnos. Y otra cosa que razonaba es que precisamente nadie nos dice que es difícil embarazarnos, Ujú. ¿sí? Que es más complicado de lo que pensamos. Y otra cosa también que razonaba es la mala publicidad de pronto, ¿no? De pronto cuando nos enfrentamos a un tema de fertilidad, de un problema de infertilidad y de pronto vemos algunos anuncios publicitarios de 90% de tasas de embarazo y demás, Ujú. que esto es publicidad engañosa. Entonces, damos por entendido que es muy fácil embarazarnos. Entonces, para entrar un poquito en tema, número uno, nuestra edad ideal para embarazarnos es entre los 20 y los 30 años de edad. Y a esta edad, ni siquiera vamos a tener un 50% de posibilidades de embarazarnos cuando lo intentamos. En Ok. nuestra mejor edad, si somos muy cuadrados, entre los 24 y 27 años de edad, vamos a tener un 20-25% de posibilidades de embarazarnos cuando lo intentamos. Siempre lo digo en mis pacientes, un hombre sano, mujer sana, que tengan actividad sexual los días que deben de tener, todo perfecto, solamente van a tener de un 20 a un 25% de posibilidades de embarazarse por cada mes que lo intentan, ¿sí? Y a partir de ahí, esa tasa de fertilidad va bajando. Ujú. A partir de los 30 años de edad empieza a disminuir esa probabilidad de lograr un embarazo. De los 30 a los 35 ya no es un 20%, ya es un 16%. Y a partir de los 35 años de edad empezamos a tener mayores dificultades. A los 35 años es un 15%, alrededor de los 39 años es un 7%, Ujú. alrededor de los 40 años un 5%, y ahí hacia abajo, alrededor de los 43 años, un Ujú. 2-3%,
por cada mes que lo intentamos. Y esto se debe a muchas razones. Punto número 1, cuando una mujer se está formando en el vientre de su mami, tiene toda la cantidad de óvulos disponibles para el resto de su vida. Tiene todos los óvulos y este es un concepto que es uno de los conceptos que vamos a tocar el día de hoy, que es la reserva ovárica. Todos los óvulos que una mujer va a tener disponibles para que se pueda embarazar a lo largo de su vida se forman cuando la mujer está dentro del vientre de su mamá. Entonces, esos óvulos que tiene la mujer para el resto de su vida los tiene cuando tiene 5 meses de vida en la pancita de su mami, ya los tiene por ahí. Cuando nace, de esos 7 millones que tenía cuando tenía 5 meses de vida en la pancita de mamá, cuando nace ya le quedan 2 millones. De ahí a que sucede su primera menstruación, le quedan aproximadamente de 250,000 a 400,000 óvulos. De que naces, todo resta. Se empieza a restar de manera continua. Entonces, al momento de la primera menstruación hay 400,000 óvulos y a partir de ahí esta cantidad empieza a bajar. ¿Por qué se pierden tantos óvulos? No es que se pierdan como tal. Si recordamos lo que nos enseñaron por ahí en primaria, secundaria, es que varios óvulos compiten entre sí para que uno, el más apto genéticamente, pueda ovular cada mes para que pueda lograr un embarazo. Pero para que ese óvulo haya sido el ganador, tuvieron que participar una cantidad impresionante de óvulos, más de 100 óvulos, para seleccionar uno solo y que ese sea el ganador para que pueda tener la oportunidad de formar un bebé. ¿Y qué sucedió con todos los demás? Se fueron a la basura. Esos ya no tienen la oportunidad de poder participar en otro proceso de selección. Ya se perdieron, se fueron a la basura. Entonces, cada mes se van utilizando una cantidad nueva de óvulos y la mujer no está formando nuevos óvulos, solamente está utilizando los que tenía desde que estaba dentro del vientre de su mami. Y a esto le llamamos reserva ovárica. O sea, es un recurso no renovable. Exactamente, tal cual. Cosa diferente con los hombres, pero eso lo tocamos más adelante. El hombre empieza a producir espermatozoides desde los 11 años de manera continua. Nosotros no tenemos una cuenta ya establecida, ¿de acuerdo? Entonces, como un recurso no renovable, que me encantó ese término, hay recursos no renovables y hay países que tienen más petróleo y otros que tienen menos petróleo. ¿Me explico? ¿Y eso de qué va a depender? Pues de cada paciente, de cada mujer. Depende de su genética, depende de qué haces con tus óvulos, si fumas, si no fumas, si te cuidas, si no te cuidas, si te operaron, si tuviste quistes en tus ovarios, si te hicieron cirugía, si no te hicieron cirugía, si tienes endometriosis o si tienes una serie de factores que hacen que esta cantidad de óvulos se termine antes de la cuenta. ¿Me explico? Entonces, una de las inquietudes que platicábamos cuando me invitaste a participar, te decía que de una manera un tanto alarmante he notado en mi consulta, tal vez un poco, pues es a lo que me dedico, pero he notado que una cantidad muy importante de mujeres entre los 30 y 40 años de edad llegan a buscar un embarazo y al momento en que estudiamos su reserva ovárica nos damos cuenta que su reserva está más baja de lo que debería. Hay diferentes maneras de medir una reserva ovárica. Sin embargo, hay estudios que nos permiten, ya sea por ultrasonido o por medio de un estudio sanguíneo, que nos permiten conocer esta reserva ovárica. Y de manera desafortunada, si no estamos atentos a esto, cuando una mujer quiere intentar embarazarse, de pronto puede ser demasiado tarde porque su cantidad de óvulos puede estar agotada o a punto de terminarse. ¿Y eso por qué se da? O sea, por esto que nos mencionaba, porque la persona tal vez fuma, o sea, por no atender su salud de la mejor manera, porque haya tenido una enfermedad de cualquier tipo, no necesariamente ginecológica, o sí tiene relación. Muy bien, qué bueno que tocas ese tema. Punto número 1, el punto más importante, no quiero confundir dos temas que se parecen, pero no son iguales. Uno, que es menopausia prematura. La menopausia prematura es cuando una mujer de plano ya no tiene absolutamente nada de su función ovárica y que sucede lo que debería de suceder de manera natural a los 49 años, una mujer que ya no regla, que ya no tiene menstruaciones y que tiene todos los cambios de una menopausia, cambios del estado de ánimo,
De la empieza a temperatura, ¿no? perder, También. empieza con bochornos, Ujú. empieza con resequedad vaginal, empieza con disminución de la calidad del hueso, entre otras tantas cosas. Y eso sucede en aproximadamente el 5% de la población. Mm. Eso se llama insuficiencia ovárica prematura. La baja reserva ovárica es solamente que la cantidad de los óvulos se termina antes. Obviamente puede ser una causa de insuficiencia ovárica prematura, Ujú. ¿sí? Pero mientras una mujer tenga óvulos, aunque sea poquitos, va a seguir reglando de manera normal y Ok. no va a llegar a una menopausia Y no como se tal. ven cambios en su menstruación, Se ¿o pueden sí? empezar a ver cambios Mm. tempranos, que la menstruación cada vez se va alejando, Ah, o que em, dure menos. que dure menos Ah, su menstruación, que de pronto la paciente puede empezar a notar cambios en su temperamento, mm, que empiece a notar ciertos bochornos. Sí puede haber ciertos cambios que nos puede orientar, pero no propiamente que esté en una menopausia como tal. ujú. Entonces, primero no hay que confundir una baja reserva con una insuficiencia ovárica prematura o una Ujú. menopausia prematura. Punto número 2. Existen enfermedades y la principal causa de esto es una cuestión genética. Y Mm. la cuestión genética significa que por diferentes situaciones que yo ya venía programada de esa manera, mi reserva de óvulos desde antes de que yo naciera ya venía con un hándicap, ya venía con una menor cantidad de óvulos en comparación al resto de las mujeres, ¿me explico? Ujú. Entonces, esa cuestión es genética y es algo que no puedo modificar. Pero si a eso le agregamos uno de los principales factores como el tabaquismo disminuye muchísimo la reserva ovárica. Entonces, tenemos otro factor que está contando a que esa cantidad de óvulos se termine antes de tiempo. Si a eso le agregamos que tuve un quiste en algún momento de mi vida y me operaron Mm, y tuvieron que quitarme parte de mi ovario, sí, al momento en que recortas parte del ovario, se van se a. van muchos óvulos Mm, ahí junto con el quiste. Si a eso le agregamos otras enfermedades como endometriosis, la mm, endometriosis afecta la cantidad y la calidad de los óvulos. Entonces son una serie de factores que van sucediendo para que la cantidad de óvulos disminuya. Sin embargo, hay algo que también debemos de tomar en cuenta que se llaman los disruptores endocrinos, que no sé si los has escuchado por ahí. no. Los disruptores endocrinos es todo lo que nos enfrentamos al día a día. Si nosotros calentamos nuestros alimentos en situaciones de plástico, Ajá. si nosotros utilizamos situaciones de PVC, si Mm, utilizamos ciertos cosméticos, los pesticidas que se utilizan en los alimentos y ciertos contaminantes que pueden estar relacionados en cada ciudad, en cada sociedad, también pueden influir en esto. O sea, por eso podríamos decir que esto lo estamos presentando más en estos momentos que antes, donde la vida era más pausada. O sea, porque, bueno, pienso en estos contenedores que utilizamos muchos, que tenemos que comer fuera de, pues, de tu casa, o que comes en el trabajo, o que haces de comer para 2 días y luego los vas guardando y luego lo calientas en el microondas. Entonces estamos hablando de un ritmo de vida mucho más acelerada. Y antes, pues cuando a lo mejor se vivía con De más diferente calma, manera. ¿no? Y no había tanto factor contaminante, factor ambiental, por eso era más fácil embarazarse. Es Bueno, que una aparte que se posibilidad embarazaban más más temprano. jóvenes, ¿verdad? Bueno, de cierta manera. Punto número uno. Lo de los disruptores endocrinos es algo que está comprobado, no es algo que me estoy inventando, que los disruptores endocrinos alteran el funcionamiento hormonal de todos los hombres y de las mujeres a diferentes niveles, incluso que pueden ocasionar riesgos de cáncer en diferentes situaciones. Los disruptores endocrinos son una de las causas de insuficiencia ovárica prematura, una de las causas de menopausia prematura en diferentes sociedades. Y una de las situaciones que yo traigo por ahí un poquito en la cabeza es que a comparación de diversas sociedades en nuestro país, no tengo un estudio para comprobarlo ni algo, pero la tendencia en mi consulta personal Ujú. es que la cantidad de pacientes jóvenes que tenemos en la comarca lagunera tienen una alta incidencia de baja reserva ovárica. Se le están acabando los óvulos antes de tiempo a las mujeres de la comarca lagunera. ¿Por qué? No lo sé. Puede haber un factor ambiental que probablemente valga la pena estudiar, que pueda incidir en que se estén terminando los óvulos de una manera más temprana. ¿Qué puede ser? No sé, alguna contaminante ambiental, nuestro estilo de vida,
no lo sé, algo que nos pueda estar generando este tipo de factor. ¿Me explico? Entonces, sería algo que puede valer la pena tanto el estudiar como el hacer hincapié con las pacientes, sobre todo ahora que se tiende a retrasar la fertilidad en Ujú. las mujeres que cada vez buscan un embarazo después de los 35 años de edad, que es completamente válido, pero que tengamos en mente que se puede acabar nuestra reserva ovárica, que hay situaciones que podemos medir nuestra reserva ovárica para ver cómo estamos, y si no está en nuestros planes embarazarnos aún, conservar óvulos para que yo me pueda embarazar a mis 40 o incluso a los 50 años de edad si Ujú. queremos, que no sería lo más indicado, pero ¿Se puede esto de conservar óvulos? ¿Es algo que se hace aquí en Torreón? O por sea, supuesto desde hace muchísimo tiempo. sí, es fácil. Es algo muy sencillo. ¿Y cómo es? O sea, a ver, si llega una paciente y dice, bueno, ok, yo quiero ser mamá en algún momento de mi vida, en estos momentos no está en mis planes en el corto plazo, porque no tengo una pareja estable, porque tengo planeado seguir estudiando o Bien. trabajando, etcétera, etcétera, pero quiero tener esa posibilidad, ¿no? Se recomienda hacerlo antes de los 35 años Ok. porque a mayor edad, la cantidad y la calidad, sobre todo de los óvulos, no es la misma. Ujú. Después de los 35 años de edad, uno de cada 4 o 5 óvulos, perdón, uno de cada 3 óvulos después de los 35 años de edad es genéticamente apto. Ujú. Antes de los 35 años de edad, tenemos una mayor cantidad de óvulos que son genéticamente aptos para poder lograr un embarazo. Entonces, entre más joven podemos tomar esa decisión, mejor calidad y cantidad de óvulos podemos conservar. Ujú. Y lo debemos de ver como un seguro de gastos médicos o un seguro de coche, que ojalá que no lo necesite, pero si los necesito, ya Ahí los lo tengo tengo. guardados. ¿Y cuánto tiempo se pueden quedar guardados? Años, realmente las técnicas de conservación de óvulos, todos los tratamientos de reproducción asistida son relativamente nuevos. eh, y ahorita los estudios van a cerca de los 20 años y se pueden utilizar sin ningún inconveniente. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Y luego qué se haría? Entonces, primero se hace un estudio de reserva ovárica para ver la cantidad de Ujú. óvulos, que hay 2 estudios básicos. Uno que se llama la medición de hormona antimuleriana, que es un estudio sencillo en sangre para evaluar cómo se encuentra el nivel de esta hormona. Entre más bajo es un nivel de hormona antimuleriana, menos óvulos tenemos. Lo normal debería de ser de 1.2 a 3.6. Si estoy por arriba de 3.6, puedo pensar en enfermedades como síndrome de ovario poliquístico. Si estoy por abajo de 1, se me están terminando mis óvulos. Si Ujú. estoy por abajo de 0.6, es probable que ya no saque muchos óvulos o que Ok. hagamos tratamientos incluso de emergencia o de urgencia. Ujú. Si tengo una reserva adecuada, damos medicamentos hormonales inyectados habitualmente para que los ovarios produzcan de estos óvulos que estábamos comentando que compiten entre sí, Ujú. en lugar de que solamente madure uno de todos esos que van a ir a la basura, Ujú. ¿sí? En lugar de que uno solo madure, tratamos de que maduren aproximadamente 15 óvulos. De todos modos, esos óvulos que vamos a estar estimulando se iban a tirar, se iban a ir a la basura. Nosotros lo que hacemos es que esos óvulos maduren para que al momento de que tengan cierta madurez los extraemos del cuerpo. Es un proceso ambulatorio. Ambulatorio significa que la paciente llega al hospital ese día, sale ese mismo día ¿Y caminando cómo se extraen? a través de un ultrasonido, a través de una aguja vaginal. Ujú. Es un procedimiento en donde la paciente está sedada, dormidita 20 minutos, 20, Ujú. 25 minutos, a través de un ultrasonido por vía vaginal. Lo utilizamos como guía para poder ir viendo el ultrasonido, y a través de ese ultrasonido vamos viendo dónde introducimos la aguja. Mm. A través de la vagina sacamos esos óvulos por aspiración. Terminamos el procedimiento, vigilamos que la paciente esté bien, solamente por seguridad, y en 2 horas la paciente va a casa. Mm. Prácticamente continuar con su vida prácticamente normal o un poquito de descanso solamente para ver que no tengamos ninguna complicación, que suelen ser muy raras las complicaciones, menor del 1%. ¿Y esos óvulos dónde se ponen? Perdón que Estos, esté haciendo así las no, preguntas no, bien no, está básicas, pero no perfecto. tengo idea. Estos óvulos, tenemos nuestro centro de reproducción asistida, que son instalaciones que están dentro de un quirófano. Dentro de un quirófano hay personal, una embrióloga, que revisa la madurez de estos óvulos, porque yo le platico a mis pacientes que son como frutas, las frutas que están creciendo, que están
inmaduras, maduras y posmaduras. Revisan que estos óvulos estén en estadio de maduración y los que están maduros se congelan. Se congelan en nitrógeno líquido a temperaturas abajo de menos 200 grados centígrados. Es un proceso muy rápido, es una congelación rápida. Se colocan todas las células en pequeños contenedores que se llaman criotops y se introducen de manera rápida en nitrógeno líquido y de esa manera, obviamente, plenamente identificados, plenamente con sus identificaciones adecuadas y los sitios donde deben de ir, se colocan y se guardan en nitrógeno líquido el tiempo que la paciente lo requiera. Entonces es un procedimiento relativamente sencillo. ¿Por qué digo relativamente sencillo? Porque el proceso es ideal iniciarlo durante una menstruación, aunque se puede iniciar en cualquier momento del ciclo. Esto es importante porque, sobre todo de manera reciente y de manera afortunada, esta cultura ha aumentado, sobre todo en pacientes que se van a someter a radioterapia, a cualquier tipo de cáncer. La semana pasada nos habló un médico oncólogo, Carlos. Tengo una paciente que desafortunadamente tiene 25 años, tiene cáncer, va a iniciar su quimioterapia a la brevedad, va a terminar esto muy seguramente con su cantidad de óvulos y ella no ha sido mamá. Te la envío para que platiques con ella. Se le explican las posibilidades y en este tipo de pacientes que no tenemos tiempo para esperar una regla, iniciamos en el momento en que la paciente está lista. Tardamos 12 días en hacer el procedimiento desde que llega la paciente hasta que extraemos los óvulos, el tiempo promedio, y la paciente está lista para continuar su proceso. O sea, cuando tomas un tratamiento de quimioterapia o de radiación, se pierde muchísimo el Sí, cáncer ovárico. desafortunadamente la quimioterapia y dependiendo del sitio donde se dé la radioterapia, son medicamentos muy fuertes que atacan células buenas Sí, y las malas. buenas y malas. Entonces, las células del ovario, como platicábamos ahorita, son células no renovables, son recursos no renovables que al momento en que se agotan no podemos tener nuevas células y por eso en estas pacientes vale la pena guardar óvulos. Entonces, es una de las indicaciones. Otra de las indicaciones es en pacientes que ya saben, por ejemplo, si su mamá de esa paciente tuvo menopausia prematura, es muy probable que esa paciente pueda tener menopausia prematura. Entonces, esa paciente es recomendable que congele óvulos. Si yo ya sé que quiero embarazarme después de los 40 años de edad porque mi vida profesional o mis expectativas de vida así me lo piden, pues voy a congelar óvulos. ¿Por qué? Porque las posibilidades naturales de lograr un embarazo después de los 40 años de manera natural son menores del 5%. Entonces eso es lo que va cambiando. Doctor, tengo dos preguntas en relación a esto que hemos estado platicando. Primero, estas pacientes que tienen un diagnóstico de baja reserva ovárica, que son menores de 40 años. ¿Y qué se puede hacer con ellas en este caso que estén buscando un embarazo? Con ellas en particular, que se detecta una baja reserva ovárica, ¿se puede lograr de todos modos un embarazo? Solamente pues muy guiado y muy acompañado de especialistas como usted. Número uno, tratar de buscar el embarazo, el explicarle que si no hacemos algo, esos óvulos van a terminar. O guardamos óvulos para tratar de buscar un embarazo cuando ella sí lo decida o tratamos de lograr un embarazo a la brevedad. Actualmente existen algunas técnicas que están hasta cierto punto en etapa experimental, pero algunas de ellas han dado ciertos resultados alentadores, como es el rejuvenecimiento ovárico. El rejuvenecimiento ovárico consiste en extraer plasma de la sangre de la propia paciente, se extraen las plaquetas y ciertos factores de crecimiento, se obtienen mediante centrifugación de la sangre y este mismo plasma, del mismo modo como extraemos los óvulos por vía vaginal, se inyecta a los ovarios y se puede realizar en 1, 2 o 3 ocasiones y este mismo plasma puede favorecer a que de pronto algunos ovulitos que estaban por ahí perdidos, que no alcanzaban a madurar, puedan tener esa facilidad de crecer nuevamente, algo que se llama rejuvenecimiento ovárico y en lugar de tener 2 o 3 óvulos solamente que estaban por ahí, que son los únicos que quedaban, podemos obtener algunos 3 óvulos más. Entonces eso nos ayuda a obtener buenos resultados. Lo hemos hecho con varias pacientes y afortunadamente hemos tenido buenos resultados.
Otro de los tratamientos que hacemos precisamente es la estimulación, eh, algo que se llama baja estimulación. Son pacientes que, por más medicamento que le demos, sabemos que no vamos a obtener los 15 óvulos de los que estábamos hablando. Entonces, en lugar de estarles inyectando cantidades altas de medicamento, porque no voy a obtener nada, les damos cantidades bajas de medicamento que de todos modos me van a permitir que vaya por 1 o por 2 óvulos. Y esos pocos óvulos que obtenemos los vamos extrayendo para unirlos con espermatozoides, formar bebés y que la paciente tenga posibilidad de embarazo. Entonces, esto es lo que más realizamos en pacientes con este tipo de diagnóstico. Te puedo decir que en el último año, un gran número, casi un tercio de las pacientes en tratamientos de reproducción asistida que he atendido tienden a realizar este tipo de procedimientos. ¿Por qué? O porque estamos en una etapa final de la vida reproductiva o porque se acabaron los óvulos. Entonces, es un tratamiento bastante socorrido. Y una vez que bueno, ya se da este embarazo, o sea, esta fecundación, ¿cómo es el embarazo? O sea, tiene características distintas a un embarazo que se haya dado pues de una forma mucho más sencilla, de esas parejas que a lo mejor dicen, sí, ya vamos a dejar de cuidarnos y fácilmente pega, como se dice coloquialmente, y pues la pareja van con el ginecólogo, todo está muy bien, se ve todo muy bien y así van pasando la semana, ¿no? En estos casos, ¿cómo es el Es un embarazo tratamiento? normal. Es un embarazo normal. Es un embarazo normal, solamente que debemos de tomar en cuenta diferentes situaciones. Punto número 1, la edad. Y aquí entramos al tema del aborto. 1 de cada 5 embarazos en todo el mundo va a terminar en aborto. ¿Sí? 1 de cada 5 embarazos reconocidos, cuando una paciente en todo el mundo va a tener, de todas las pruebas de embarazo que tengamos, 1 de cada 5, por estadística, va a terminar en un aborto. Punto número 1. Ahora, solamente el 5% de las mujeres a lo largo de su vida van a experimentar 2 abortos. Y solamente el 1% de las mujeres a lo largo de su vida van a experimentar 3 o más abortos. ¿De acuerdo? Entonces, de manera general, de manera muy general, sin tomar en cuenta la edad, la probabilidad natural de tener un aborto a lo largo de la vida es alrededor del 20%, del 15 al 20%, dependiendo. Entre más jóvenes seamos, bueno, entre los 20 y los 30 años de edad, nuestra probabilidad de tener un aborto es del 15 al 20%. ¿Por qué omití la parte de entre más jóvenes? Porque sí está incrementado el riesgo de aborto en la paciente adolescente. En los adolescentes que son más jóvenes, la tasa de aborto sí es un poquito más alta del 20% por diferentes factores, principalmente por infecciones y por un mal control prenatal. Porque no buscan atención médica, por el temor que va a pasar, que van a decir, y esos factores incrementan el riesgo de pérdida. Pero, entonces, el riesgo de aborto es de todos los embarazos reconocidos, 1 de cada 5 va a terminar en aborto. Pero conforme va avanzando la edad, esta probabilidad de aborto se va incrementando. Así yo nunca me haya embarazado, mi probabilidad natural sea del 15 al 20%. Si yo me embarazo por primera vez a los 40 años de edad, mi probabilidad de tener un aborto va a ser mayor del 25%, del 30%. ¿Por qué motivo? Ahora ya no vamos a hablar de cantidad, ahora vamos a hablar de calidad. Después de los 35 años de edad, la calidad de los óvulos va disminuyendo de manera significativa. En los óvulos se tiene la información genética que una mujer le va a pasar a su bebé. Esto también cuenta en el varón, pero nos estamos enfocando en la mujer. Esta calidad genética de este óvulo, con el paso del tiempo, este ADN se va recortando, se va fragmentando. Y este es el daño que pasa con el tiempo con este ADN, de tal modo que si llega un espermatozoide y se une con un óvulo que tiene este ADN dañado, a la hora que se forma un bebé, el ADN que forme este nuevo bebé no va a ser el adecuado. La primera causa de todos los abortos se llama
aneuploidías. Aneuploidía. Aneuploidías. Euploidías significa un bebé euploide, significa que tengamos una cantidad correcta de cromosomas. Eso es euploidías. Aneuploidías significa que no tengamos una cantidad correcta de cromosomas. Entonces, las aneuploidías son la causa del 65% de todas las pérdidas de todos los embarazos. Y esto no solamente es responsabilidad de la mamá, esto también es responsabilidad del papá. Así como se afecta el ADN de los óvulos, también se afecta el ADN de los espermatozoides. Sí, estos ADN de los espermatozoides se afecta si el hombre tiene una mala salud, si el hombre fuma, si el hombre, cualquier enfermedad como la diabetes, el colesterol, la hipertensión, el tabaquismo, cualquier situación afecta la calidad del espermatozoide y daña el ADN. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo detecto estas alteraciones en un varón, de hecho hay un estudio que se llama fragmentación de ADN en el espermatozoide, lo normal es menor del 20%, es un estudio relativamente sencillo porque en una muestra de espermatozoides vemos si ese ADN está dañado. Y yo corrijo factores en mi paciente, dentro de 3 meses es muy probable que los nuevos espermatozoides que se están formando ya sean mejores y que esos espermatozoides tengan el ADN, si no ya completamente corregido, pues mucho mejor que como se tenían previamente. Pero los óvulos. O sea, con los óvulos no se puede saber o no se puede hacer algo. Uno, no podemos hacer el estudio de fragmentación porque los óvulos están allá adentro y no los podemos sacar. Sí, no los pueden sacar para verlos. Para estudiarlos. Punto número 1. Y punto número 2, no podemos corregir a ese ADN que ya está dañado porque no se van a formar nuevos óvulos. Claro. Sí. Entonces, hay medicamentos que nos ayudan a mejorar la calidad de los óvulos, que seguramente los has escuchado, los inositoles, la melatonina, algunos andrógenos, la buena calidad de vida, etcétera, la dieta. Pero realmente, ¿qué porcentaje de calidad nos va a ayudar a mejorar esta calidad de los óvulos? Es una calidad, nos ayuda a mejorar la calidad. A ver, doctor, ¿esto significa que es más fácil tratar una mala calidad de los espermatozoides que de los óvulos? Definitivamente. O sea, si el no me gustaría decirlo así, pero bueno, si el problema viene del hombre, es más sencillo corregirlo. Dependiendo del tipo de problema. Si es por la calidad. Si es por la calidad espermática, sí. Ok. Sí. Okay. La fertilidad del varón va desde los 11 años, que es el promedio de producción de espermatozoides, en promedio hasta los 72 años de edad. A partir de los 45 años en el varón, la calidad y cantidad de espermatozoides en el varón empieza a disminuir. Pero eso no significa que no puedan dar lugar a un embarazo. ¿Resta calidad y resta cantidad? Sí. Cualquier enfermedad en la salud del varón va a afectar esta cantidad y los podemos estudiar y los podemos mejorar. Obviamente, a mayor edad paterna también se relaciona a factores, enfermedades genéticas como diferentes síndromes como acondroplasia, diferentes síndromes como, incluso como con problemas de autismo principalmente en varones arriba de 45 años. Pero esto tiene que ver precisamente con la calidad de los espermatozoides. Después de los 35 años en la mujer, esta calidad del óvulo va disminuyendo a tal grado que después de los 40 años, 1 de cada 3 o 4 óvulos es genéticamente apto. Ay, no. Entonces, qué presión. Precisamente al ser uno de cada 4 óvulos, al ser genéticamente apto, es por eso que la probabilidad de lograr un embarazo después de los 40 años es apenas del 5%. Y por eso la probabilidad de tener un aborto después de los 40 años de edad aumenta arriba del 25%. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que ese bebé que se formó de un óvulo puede ser que la calidad genética no sea la adecuada. ¿Me explico? Entonces, ahorita me comentabas cómo es ese embarazo que se logra con estos pacientes, igual a cualquier otro, solamente tomando en cuenta esos factores, la edad de la paciente. Obviamente ya en reproducción asistida tenemos estudios donde
Si formamos bebés, podemos estudiarlos de manera genética para ver si son genéticamente sanos y poder implantar un bebé genéticamente sano sin ningún problema, Ujú, y esto disminuye las tasas de aborto de manera importante. ujú, Pero también cuando me invitabas a platicar el día de hoy, me, me platicabas que había incrementado la tasa de aborto. Realmente no creo que haya incrementado la tasa de aborto. La tasa de aborto se mantiene de manera normal de acuerdo a la edad, al grupo de edad de los pacientes. Y al menos en la consulta a la que estoy acostumbrado a ver, si nosotros preparamos a una paciente para un embarazo, que eso no estamos acostumbrados a hacerlos ujú, independientemente del grupo de edad, así tenga 20 años o 30 ujú, o 40, si nuestra paciente se prepara mínimo 3 meses antes, tanto ella como él, ujú, una buena alimentación, algunos ácido fólico como ujú. mínimo, o sea, hay otros nutrimentos especiales, vemos que tenga una buena calidad espermática, que sus hormonas estén funcionando de manera correcta, que no haya resistencia a la insulina, que sean pacientes sanos, las posibilidades de aborto van a ser Ujú. las normales o bajas. Realmente, al menos en la consulta que yo estoy acostumbrado a ver, mis tasas de aborto no considero que se hayan incrementado. Más bien es un tema del que ya se habla más, ¿no? Y durante Sí, mucho claro, tiempo tal vez lo vivían las mujeres, de manera secreta, es un sí, tabú. así pues sí, con mucho dolor y sin compartirlo con nadie, ¿no? Y ahora, pues afortunadamente son temas que ya estamos tratando, que ya estamos platicando y que incluso como con familia, con amigos, amigas, con compañeros de trabajo, pues ya se habla y se comparte. Y muchas mujeres, digo, con este dato, uno de cada 5 embarazos va a terminar en aborto, pues obviamente encontrarás a alguien en caso de que desafortunadamente tú hayas vivido, experimentado un aborto, encontrarás fácilmente a alguien más que también le haya pasado. Y una pregunta, doctor, ¿es cierto o es un mito? Porque yo lo he escuchado, que tu cuerpo, si ya tuviste, por ejemplo, 2 abortos, que tu cuerpo se acostumbra a abortar. ¿Eso es No, cierto? eso es ¿Eso completamente un es un mito. mito? Precisamente hay algo que se llama aborto habitual o pérdida gestacional recurrente, que es el término médico adecuado. La pérdida gestacional recurrente se define como 2 o más abortos en cualquier momento de tu vida o 3 abortos de manera consecutiva. Ujú, Y cuando se tienen 3 o más abortos, es recomendado hacer un examen exhaustivo para ver cuáles son las causas de esto. Como platicábamos ahorita, algunas de las causas son genéticas. No podemos descartar que haya algo de algún problema genético en alguno o en los dos papás que debemos de estudiar. Hay algunas situaciones, por ejemplo, síndromes como el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, que son enfermedades autoinmunes, que ese es un tema que se me pasó ahorita comentarlo, que pueden afectar la coagulación de la sangre y esto ujú, favorecerá que se pierdan algunos bebés y el tratamiento son anticoagulantes. Así es que vale la pena realizar algunos estudios hormonales especiales de coagulación de la sangre ujú, especiales, infecciosos principalmente, y ver que no haya algo que esté generando que estos embarazos se estén perdiendo por alguna razón, pero no es que el cuerpo se acostumbre como ujú. tal. Hace un momento cuando iniciamos la charla me preguntabas que si había algo que hiciera que las pacientes terminaran con esta baja reserva de óvulos antes de lo habitual. Y una de ellas son las enfermedades autoinmunes. Hay enfermedades que no son ginecológicas, por ejemplo, pacientes que tienen hipotiroidismo Ujú, autoinmune, ujú, pacientes que tienen lupus eritematoso, ujú, pacientes que tienen otro tipo de enfermedades en la que su cuerpo ataca a su propio cuerpo, que son ujú. enfermedades autoinmunes, que ellas sí tienen el factor de riesgo de que se terminen los óvulos antes de tiempo, porque hay anticuerpos que atacan a sus ovarios también, que matan por ahí estos óvulos por ahí antes de tiempo. O sea, para ese tipo de pacientes, este tipo de mujeres, se recomendaría el guardar los Al óvulos menos hacer un estudio de manera ocasional de baja de de reserva reserva ovárica ovárica. para ver cómo se encuentran. Son estudios como una muestra sanguínea o un ultrasonido que se puede realizar. Doctor, pues ya se nos está agotando el tiempo. Es un tema súper amplio y ya lo estoy escuchando y estoy pensando qué voy a fragmentar para hacer los reels. Y es que siento que todo, o sea, todo es de verdad que muy, muy necesario compartir y que conozcamos tanto hombres como mujeres, que pues que nos anticipemos también, que esta información llegue de manera oportuna.
siempre hay algo que se puede hacer, Siempre obviamente informarse siempre. informarnos y acercarnos con especialistas, pero algo más que quisiera compartir. Nada, no, el pensar que la fertilidad no es tan fácil como pensamos, número uno. Número dos, que para tener una fertilidad lo más garantizada posible depende mucho de nuestra salud. Ujú. Hacer ejercicio, cuidarnos de manera, nuestros hábitos, el tabaquismo daña muchísimo tanto a hombres como a mujeres. La cuestión de la resistencia a la insulina, que es un tema que está en boga, son factores, la resistencia a la insulina son factores que con el paso del tiempo van a desencadenar en enfermedades como la diabetes, pero durante todo ese tiempo esta resistencia a la insulina daña la calidad de los óvulos, genera enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico, Ujú. genera alteraciones hormonales y esto también afecta al varón, no solamente a la mujer. Y obviamente, pues acercarte a tu médico, estar informados y que no creer mucho de pronto en falsa publicidad, no solamente de las clínicas. Desafortunadamente ahora nos topamos en TikToks o ni siquiera en TikToks, en algunas, creo que aplicaciones, me parece. Veía por ahí ciertas aplicaciones de fertilidad que desaparecen miomas mágicamente, que dicen que a los 45 años se embarazan mágicamente o que mejoran su reserva ovárica de manera mágica. Y recordar que en este mundo lo mágico no existe. Mm. Sí, entonces más vale estar informados y por eso la función que tú haces y que siempre has hecho es muy valiosa y lo cual te Muchísimas gracias. felicito muchísimo por eso. No, muchísimas gracias. Pues yo creo que tenemos cada quien en lo que se dedica una responsabilidad, ¿no? Social y la manera en la que uno pueda contribuir con su quehacer, con lo que aprendió, con lo que sabe hacer, con los talentos que Dios nos da a cada quien. eh, pues usted trae muchos bebés al mundo y ayuda Es lo que a intentamos. muchas familias, a muchas mujeres a que pues cumplan su sueño de ser mamá. Pues a mí me toca la modesta, la modesta actividad de compartir Súper importante. y pues de buscar a las personas que considero que, que son valiosas para que compartan esa información con más personas. Muchas gracias, Lucía. Entonces, muchísimas gracias. Un placer como siempre. El doctor Carlos Lauro Valdés y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en este Secreto a Voces. Ojalá que la información compartida haya sido de muchísima utilidad y nos escuchamos y nos vemos pronto. Gracias como siempre a Rita y a Tania por acompañarnos por aquí.